En la mañana de hoy vamos a conversar con Sandra Pita. Sandra Pita es candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que estaba en la lista que integraba a Ricardo López Murphy y hoy, obviamente, a través de la fusión que se ha generado luego de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, es candidata de la lista que se encabeza María Eugenia Vidal. Más allá de su candidatura, Sandra la conocemos en los medios ya hace varios años. Por ser obviamente una científica reconocida, puntualmente es biotecnóloga, es farmacéutica y bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy de su visión de la Argentina y por qué obviamente ha decidido jugarse de lleno en esta candidatura. Hola Sandra, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estos minutos dispensados. Bueno, Sandra, ¿por qué decidiste meterte, como se denomina, en el barro de la política? Bueno, un poco el académico también es un barro, quiero que sepan, eh, quizá tan feroz como el de la política, pero bueno, es otro barro. Yo me decidí involucrar fundamentalmente porque veía que el país iba en una deriva que me preocupaba, con un gobierno muy autoritario, muy poco respetuoso de los derechos individuales, de derechos consagrados en la Constitución. Y bueno, cuando Ricardo López Murphy se acercó a ofrecerme esta oportunidad, lo pensé mucho, te digo la verdad, porque yo nunca participé de un partido específico en forma organizada, digamos, orgánica. Yo participé de muchas actividades políticas, pero nunca en un partido. Pero la mirada de él coincide mucho con la mía y especialmente volcada a lo que yo hago, ¿no? A la ciencia. Así que después de pensarlo un tiempo, acepté el desafío. Me parece que este es el momento para que personas como yo se involucren, ¿no? Ujú. En base a lo que me estás diciendo, me dejaste una pregunta ahí colgada que no quiero Ujú. dejarla pasar. Recién dijiste la ciencia también es un barro. Escribiste un libro relacionado con el CONICET y tuviste Exacto. crítica de algunos científicos, colegas, respecto a eso. ¿Cómo ves hoy, digamos, desde el momento que salió ese libro a hoy, las críticas que recibiste, tanto las positivas como las negativas? Bueno, el libro habla sobre el sistema científico argentino. eh, el que lo le haya leído verá que no hay personalizaciones. Apenas nombro a un científico que fue el que disparó todo mi conocimiento en este público, porque el comentario de él fue el que derivó en el tuit ese mío, que después derivó en Exacto, ese nombramiento. exacto. Pero en realidad yo, después de 6 años de actividad gremial y de conocer la realidad de todo el país, lo que hice en ese libro fue tratar de simplificar, si se quiere, cómo es el sistema para que las personas lo entiendan, porque yo lo que veía en las redes era que muchos tenían prejuicios, preconceptos, ya sea positivos o negativos del CONICET. Ujú. Y siempre hay un punto intermedio, ¿no? Porque el CONICET está repleto de gente que tienen enormes capacidades, cualidades, capacidad de trabajo, más allá de lo que muchos piensan. Es decir, realmente es una carrera que requiere mucha dedicación y templanza y perseverancia. Y también está toda la otra parte donde hay reglas poco claras, donde el financiamiento es escaso, donde hay una visión muy estatista de todo y no se le da ingreso al privado muchas veces, se complica mucho armar convenios con empresas. Entonces, bueno, el libro refleja todo eso de una manera lo más sencilla posible para que todos puedan acceder a cómo funciona. Los que me han criticado, supongo yo que debe ser porque hay gente que le gusta que ese mundo sea algo oscuro y misterioso y maravilloso, pero de hecho no lo es porque está constituido por individuos y los Sí. individuos pueden ser maravillosos o también pueden ser ruines, ¿no? Entonces, en la combinación de eso se hacen los organismos. Además, te digo, en revistas científicas de todo el mundo muchas veces aparecen notas sobre cómo funciona, lo mal que funcionan algunos sistemas, cómo se puede mejorar,
no es nada nuevo. Lo único que, bueno, que yo rompí quizá el mito de que acá todo era perfecto. Sí, claro. Te hago dos preguntas respecto a este tema. ¿Crees que hoy la ciencia argentina es como algo elitista, es concentrada, pasa, digamos, todo por el mismo lugar? Y relacionado con esto, si tu respuesta es afirmativa, si tiene que ver con una situación histórica tal vez, desde el inicio, los albores del peronismo, esta parte relacionado con la ciencia y la tecnología argentina. Bueno, si yo hablo de CONICET, porque la ciencia es más amplia, pero el tema es que en Argentina la mayor parte de la investigación científica se hace en CONICET. Uh-huh. Pero bueno, también se hace en universidades y Exacto. en otros organismos, pero digamos que está concentrada en CONICET. CONICET fue fundado post-peronismo, si bien durante la presidencia de Perón hubo algunos intentos y especialmente en determinadas áreas nucleares, etcétera, pero en realidad fue fundado por Hussein, que era un opositor a Perón, que estuvo prohibido por Perón en las cátedras, que tuvo que hacer sus investigaciones en institutos privados en la época de Perón, porque Hussein tenía una afinidad por los aliados y no por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y eso era abierto. Entonces, bueno, eso le granjeó el repudio del peronismo, pero él lo fundó después de la Revolución Libertadora. Pero sí es cierto que CONICET tiende a ser corporativo, algo elitista, no tiene tanto que ver con Hussein, o sí, lo que pasa es que siempre fue un núcleo más bien chico. El núcleo ese se amplió mucho durante las primeras épocas del kirchnerismo, que eso me pareció muy bueno, ¿no? La primera presidencia de Kirchner se incorporó gente nueva, gente joven. Ahora, el tema es que siguió siendo muy corporativo, los que toman las decisiones son pocos, las reglas no son muy claras, y se juntó también, se sumó después a partir del 2005, 2006, yo te diría de 2007, 2008, toda la pata de esta política partidaria kirchnerista, que yo creo que obró muy en contra de lo que debería ser la ciencia, que es un lugar de libre pensamiento, y bueno, que también ocurrió en las universidades, pero el CONICET medio que se salvaba un poco porque era más, es muy meritocrático, pero de a poco fue insertándose las ideas de política partidaria, y yo creo que eso le hace muchísimo daño, pero sigue siendo una estructura bastante corporativa, y el hecho de que se incluya ahí lo partidario la hace todavía peor, ¿no? Sandra, ¿existe, digamos, un pensamiento tal vez errado o no, eso me lo vas a decir, a nivel general, en que durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner hubo mayor inversión en ciencia y en tecnología, el retorno de científicos o de investigadores? No sé, por ejemplo, aquellos que vivimos en Capital vemos el ministerio que está hecho en Palermo, digamos, una estructura que tal vez en otro momento hubiese sido impensada. ¿Es real que durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner hubo mayor inversión en ciencia y tecnología, o eso no es tan así y es desdibujado, digamos, ese pensamiento general? Digamos que es relativo. La inversión no creció tanto. Lo que pasa es que veníamos de una inversión casi cero en la época de la Alianza, porque el país estaba destruido realmente, pero más o menos oscilaba entre el 0,40 y se llegaba al 0,6 con los créditos del BID y del Banco Mundial, ¿no? Pero nunca superó eso, y fundamentalmente lo que sí hubo fue mucho ingreso a planta, cosa que no está mal si tenés un presupuesto acorde. Eso implicó que los salarios que mejoraron bastante desde el 2004 al 2006, 2007, empezaran a sufrir un decaimiento a partir del 2008, 2009. Sí, yo creo que hubo logros, yo también los menciono en el libro, pero me parece que fue mucha demagogia, y creo que terminó siendo una bandera más demagógica del kirchnerismo, ¿no? Porque después, digamos, ante el cepo al dólar, ante la inflación, que era una inflación ficticia, ¿no? Porque se había intervenido el INDEC,
ante todo eso, la situación en ciencia empezó a decaer muy fuerte a partir del 2008-2009 y iba en caída libre. Y los repatriados no se sabe, también tengo un capítulo en el libro donde hablo de los repatriados, nunca se hizo un seguimiento de lo que pasó con esos repatriados. A algunos les fue bien, pero a la mayoría les fue bastante mal, o sea, con evaluaciones negativas, porque venían de lugares donde se trabajaba muy bien, se trabajaba con mucho presupuesto, y llegaron a lugares donde se tenían que arreglar con la nada misma, inclusive en algunos lugares con mucha hostilidad, porque bueno, también por este tema corporativo, ¿no? Que llegas a un lugar nuevo y en vez de agradecer que llega alguien nuevo, es como que esa persona te saca el lugar. Bueno, hubo todo también una especie de elogio y no un estudio realmente profundo de lo que pasó en esa época. Yo creo que se empezó con buenas intenciones, eso lo menciono en el libro, se lograron cosas que a mí me parecen interesantes, como la renovación de la planta, el ingreso de gente joven, pero bueno, después todo eso se transformó en una bandera y se distorsionó mucho y nunca se quiso hacer frente a los problemas. La inversión nunca fue mucho más alta de la que fue, por ejemplo, en la época de Menem, aunque me lo discutan, pero se puede ver en cualquier gráfico. Incluso la de Menem eran dólares, o sea, éramos muy pocos, pero eran dólares. Sí. Yo era becaria en esa época y tengo información de los subsidios que recibíamos, que cuando recién se creó la agencia, y eran subsidios equivalentes quizá, digamos, en términos de peso, eran subsidios en dólares que recibíamos en dólares. Ahora los subsidios son también en dólares, pero nosotros los recibimos en pesos y mucho después que presupuestamos, es decir, con pesos con pesos devaluados, ¿no? Tengo entendido también que mencionaste, no sé si es en el mismo libro o en alguna entrevista que diste, que justamente la época en la que mayor inversión había habido respecto a la ciencia en los últimos años había sido la dictadura militar y te criticaron mucho por eso. ¿Estoy errado en esta afirmación? Sí, eso fue un hecho histórico que inclusive menciona el kirchnerismo, y eso también tuvo un objetivo. A ver, algo que no dije del kirchnerismo: el kirchnerismo puso su mirada sobre el CONICET, pero desfinanció las universidades. Claro. La UBA, por ejemplo, vivió desfinanciada, recién recuperó el financiamiento en la época de Cambiemos. Ahora, ¿qué pasó durante la dictadura? Bueno, durante la dictadura se prohibió a mucha gente, hubo muchos exiliados, el pensamiento crítico se prohibió, si se quiere, y el pensamiento más crítico estaba en las universidades. Entonces se desfinanciaron las universidades y se financió a un CONICET chico, pero leal, porque también el CONICET, la gente que pensaba diferente, terminó exiliándose. Eso fue lo que yo dije, eso es lo que está incluso escrito por historiadores kirchneristas, que lo pueden buscar. Fue una época de mucho financiamiento al CONICET, pero en un CONICET chico, y en un CONICET que inclusive en esa época se crearon centros alrededor del país justamente para evitar que hubiera concentración en un lugar y que quizá hubiera medidas así de reacción y de organización contra el gobierno militar. Ahí se creó, por ejemplo, el centro en Bahía Blanca, fue como el resultado fue una federalización, aunque lo que buscaban los militares era en realidad desconcentrar, ¿no? Desconcentrar a las personas que eran reacias a la dictadura. Eso fue lo que yo dije en esa entrevista, y obviamente sacaron el hecho de que es histórico, que hubo mucha inversión en CONICET, por esto que te estoy diciendo, casualmente, por el uso que se le daba a CONICET. Sandra, sumo la charla para que te haga la última consulta. Quiero respetar los tiempos. A mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype. Augusto, le podés preguntar a Sandra Pita. ¿Qué tal, Augusto? Sandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te quiero consultar justamente en relación a todo el análisis que venís haciendo y un poquito a los paralelismos que se trazan, ¿no? Se dice que hoy en día, o mucha gente dice o piensa que hoy en día la salida de toda esta crisis está en Ezeiza y está yéndose del país. Te quiero preguntar si esto es así para la ciencia y cómo ves a futuro, qué es lo que habría que hacer para evitar esto en caso de que lo veas así, o qué habría que hacer para mejorar el estado de la ciencia y la tecnología en Argentina. Sí, hoy en día la salida es Ezeiza, lamentablemente para muchos científicos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, justamente por eso me involucré.
La ciencia nunca va a ser lo que el potencial que tiene enorme, que tiene en Argentina, nunca se va a poder realizar si no hay un cambio en el ecosistema económico, si no hay introducción de ideas liberales, menos regulaciones, más libertad para emprender. En CONICET tenemos mil y una trabas para poder interactuar con empresas, para hacer emprendimientos. Bueno, daría para toda una charla, que también lo explico en el libro, trato de hacer una introducción a eso. Me parece que en la medida que lo económico, que no haya seguridad jurídica, que haya tantas regulaciones, que haya cepos y que tengamos $50 diferenciales, y eso no se modifica, lamentablemente la única salida es esa para los científicos. Bueno, Sandra, te queremos agradecer por estos minutos. Bueno, te mando un abrazo grande y espero que no sea la última vez que charlemos aquí en el Arranque en Radio Sónica. Un beso muy grande. Esperemos, un saludo muy grande. Un cariño. Adiós. Sandra Pita, candidata a diputada nacional en la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, la lista que encabeza María Eugenia Vidal, ha charlado con nosotros de su fuerte, ¿no? En definitiva, que es por lo que los ciudadanos la conocen, y las ideas que puede llegar al Congreso en el caso de ingresar y que vos la elijas.